Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, poco a poco se va tranquilizando nuestro corazón después de las fiestas de este mes de intensidad familiar. Poco a poco volvemos a retomar nuestras actividades y debemos de tomar también nuestra oración de cada día. Dejar un espacio de silencio, de paz, de escucha a la palabra de Dios y poner en las manos del Señor este año que estamos ya iniciando. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 1, del versículo 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús de Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Hace días tuve la oportunidad de acompañar a una familia donde habían perdido a su padre. Muchas expresiones de su vida, de su honestidad, pero me llamaba la atención la expresión de uno de sus hijos. Dice: mi padre tuvo siempre una gran autoridad moral. Nadie podía decir no a lo que nos decía, porque él era el primero que vivía las cosas. Un hombre callado, un hombre trabajador, un hombre honesto, que no quedaban palabras cuando él tenía la oportunidad de llamarnos la atención. Hermanos, hoy el Evangelio nos habla que Jesús hablaba con autoridad. Y la autoridad no significa tener un cargo, tener un puesto, sino la autoridad significa esa fuerza moral que una persona tiene para hablar. Y sin duda nos ha tocado conocer a muchas personas que por su coherencia de vida, por su afabilidad, donde no hay personas que griten, personas que manoteen, simplemente la fuerza de su testimonio nos hace creer y respetar su palabra. Y esta era la fuerza que Jesús tenía, la fuerza de Dios, un hombre de oración, un hombre de verdad, un hombre que siempre ayudó al prójimo. Y esta era la autoridad con la que la gente reconocía la fuerza de su palabra. Pero hoy que estamos iniciando la lectura del Evangelio de San Marcos, nos pone la autoridad frente al demonio. Nos dice que Jesús el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Sabemos que la sinagoga es el lugar donde los judíos se reúnen normalmente para hacer su oración, para leer la palabra de Dios. Y todos los oyentes quedaron admirados de sus palabras, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y dice: no como los escribas, aquellas personas que se remitían solamente a repetir las cosas, sino como aquel quien vivía, aquel quien enseñaba con su vida. Y nos dice que se presentó un hombre poseído por un espíritu inmundo. Y nos llama la atención cómo en el Evangelio quien primero reconoce la divinidad de Jesús
es el demonio. El demonio empezó a gritarle: ya sé quién eres tú. ¿Has venido a acabar con nosotros? ¿Tú eres el Santo de Dios? Es decir, en el Evangelio de San Marcos, quien primero reconoce la divinidad de Jesús es el demonio. Y a veces nosotros nos conformamos con decir, como lo hizo este demonio: ya sé quién eres tú, ya sé quién eres Jesús, el Hijo de Dios. Pero es importante saber que no basta reconocer la divinidad de Jesús, sino que es importante vivir su palabra, seguir su camino. Y enseguida el Evangelio nos muestra la autoridad y la fuerza de la palabra de Jesús. Sal de ese hombre y cállate. Y nos dice que aquel demonio obedeció, de tal manera que la gente quedó admirada de la fuerza y del poder de Jesús. Sin duda, hermano, nosotros libramos siempre luchas por ser mejores, y el demonio trabaja para apartarnos de Dios, para separarnos de su camino. Y hoy el Evangelio nos muestra cómo la fuerza de Jesús, la fuerza de su palabra, puede ayudarnos contra la lucha del demonio. Estamos al inicio de este año y todos sin duda nos conocemos. ¿Cuáles son nuestros defectos? ¿Cuáles son aquellas cosas en las que el demonio nos tienta y nos hace caer? Pidamos al Señor que la fuerza de su palabra nos anime, nos acompañe, nos ayude siempre a seguir el camino del Evangelio. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre. Sin el pecado no